Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Correa, de la empresa RMC. Hoy día la idea es hacer una introducción a las variaciones que han ido teniendo ciertas normativas o estándares más bien de referencia que tienen relación con este interesante proceso de migración hacia las espumas que son libres de flúor, ¿ya? Digo interesante porque en realidad ha sido un ciclo que comenzó hace ya algunos años en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y ya en Chile hace ya más o menos un año, un par de años, ya se está conversando bastante acerca de este proceso, y la verdad que lo que buscamos a través de esta pequeña presentación es dar un marco general de lo que implica, digamos, el desarrollo de un proyecto de migración hacia este tipo de soluciones. Fundamentalmente hablaremos sobre los fundamentos que tiene este estándar. No es una norma, digamos, es un estándar. Las normas son las normas que tienen cumplimiento o requerimiento legal a nivel nacional. En el caso de un estándar, es un estándar de referencia que sí, a través de o las propias normas corporativas de las compañías o requerimientos del REA seguro, pueden transformarse como algo mandatorio o algo obligatorio, ¿ya? La relevancia de por qué es importante el proceso de certificación o el requerimiento de certificación de los elementos que componen los sistemas de protección contra incendio, en particular lo que hablaremos en esta tarde, que son los sistemas de espuma. ¿Okay? ¿Cuáles son los equipamientos asociados con los sistemas de proporción de espuma para viscosidad variable? O sea, elementos que puedan ser utilizados con distintos tipos de concentrado, que es la base de este estándar, la actualización del estándar FM 5130. ¿Ya? Haremos un comparativo de lo que son los sistemas de espuma tipo bladder tanks, que son los tradicionales que probablemente ustedes ya conocen o tienen instalados en sus operaciones, y los sistemas de bombas proporcionadoras, ¿ya? Para ir finalizando, una aproximación cómo nosotros llevamos adelante los proyectos, digamos, como empresa EPC, que es RMC, desde la visión de una ingeniería analítica. ¿Ya? La verdad que creo que es algo súper relevante guiarse más allá del cumplimiento de tal punto y tal punto de la norma, sino que darle un sentido a la ingeniería, darle un sentido a lo que yo estoy protegiendo, ¿ya? Y finalmente terminar con espumas y distintos dispositivos de aplicación. Bien. ¿Cuáles son algunos fundamentos asociados con FM? Como ustedes saben probablemente, FM es una compañía de REA seguros, ¿ya? Que tiene una derivación hacia un laboratorio, que es un laboratorio de certificación de elementos que están aprobados para ser utilizados en sistemas de extinción de incendio y detección también. Así como también otros elementos, no solamente en la parte de protección de incendios, sino que también elementos constructivos. También veíamos en la presentación de la persona que estaba antes que yo, algunos elementos asociados con venteos de explosiones y otros temas. FM en realidad tiene una cobertura bastante grande y nace este laboratorio hace muchos años, asociado principalmente a la protección de las personas, y nace como una inquietud o como un requerimiento fundamentalmente del mundo del reaseguro, ¿ya? Son estándares que están agrupados, son de libre disponibilidad. Ustedes pueden buscar los estándares que son datasheet, son de libre disponibilidad en la web, digamos, que son los datasheets de FM. Bastante interesantes porque dan una visión más aplicable de la NFPA,
o sea, indican cómo se puede hacer cumplir la NFPA, incluso van un poco más allá, y es una visión más práctica, digamos. Eso es algo muy positivo que tiene estos datasheets de FM. Pero lo que vamos a hablar acá es el estándar sobre el cual se hacen los ensayos para poder validar que un equipo, en particular la 5130, un equipo que está asociado a un sistema de extinción con espuma, tenga este sello de FM Approved, que es el sello ya característico que ustedes conocen. Bueno, ¿qué es lo que incluye la 5130? En general, los dos sistemas de espuma, el de baja y el de alta expansión. Los sistemas de media expansión quedan fuera del estándar de FM. Y en el caso de baja expansión, todos los sistemas de espuma que están asociados a incendios del tipo clase A o clase B, o sea, sólidos o líquidos combustibles. También incluye los CAF, que es sistemas de extinción de espuma, que están asociados, son sistemas aireados de extinción de espuma, que son bastante eficientes, digamos, tan eficientes que requieren mucho menores tasas de aplicación y mucho menor tiempo de aplicación, ¿ya? Pero claro, requiere una inversión que significa instalar compresores o cilindros de presurizados, digamos, para llevar a esta condición. Normalmente se ocupa mucho los sistemas CAF para la protección de, por ejemplo, estaciones de transformadores de aceite, grandes estaciones de transformadores de potencia, que en el ambiente, digamos, cuando son estaciones abiertas, se hace muy dificultoso otro tipo de sistemas, y en realidad los sistemas de diluvio tradicional solamente están pensados, digamos, para la protección del transformador que está anexo, no así para poder controlar un incendio de el aceite que se está quemando, digamos. Lo que busca el CAF en este caso, y en otros también, es mediante este sistema poder controlar el incendio de aceite del transformador ocupando poca agua y poca espuma también. Bien, incluye distintos elementos, digamos, el estándar en lo que son en estos ensayos que vienen asociados con el concentrado en primer lugar, los proporcionadores, la forma de proporción de este concentrado, o sea, cómo llego de la concentración de 97 a 3%, por ejemplo, 97% agua, 3% de espuma, y los dispositivos de descarga. Lo que no incluye este estándar, la 5130, es lo que está asociado con los dispositivos de detección, que sí están involucrados en otro tipo de estándares dentro de FM. ¿Okay? Bueno, alguna breve introducción. Los sistemas de espuma son bastante antiguos, digamos, son sistemas que hace 60 años se están utilizando como el medio más efectivo de poder controlar un incendio de sólidos o líquidos combustibles, dependiendo de lo que estamos trabajando. En este caso particular nos vamos a concentrar más en los líquidos inflamables o combustibles. Usted sabe que hay una diferencia entre uno y otro. La diferencia está en el punto de inflamación, ¿ya? Un líquido inflamable es un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 37.8 grados Celsius, y un combustible es cuando es superior a ese valor, ¿ya? Bueno, en estos 60 años se han ido usando distintos tipos de espuma, ¿ya? Pero en particular en el año 2022, a partir del año 2022 comenzaron esta serie de estudios bastante polémicos, digamos, por lo demás, en que se ha demostrado que existen contenidos de elementos, y esto no solo con la espuma, también con otros agentes, elementos dentro de este concentrado que podrían tener efectos nocivos para el ser humano. Ya, los efectos nocivos en general lo complejo es cuando tú te expones una vez, pero cuando son efectos acumulativos es que efectivamente este PFAS, digamos, que queda en el cuerpo, queda para siempre, ¿ya? Y es difícil de eliminar. Y eso, de alguna forma,
ante la posibilidad o las dudas que se han hecho en este estudio de producir algunos efectos cancerígenos de mediano a largo plazo. De esa forma comienza una carrera bastante intensa de la migración de estas espumas AFFF, que son las que comúnmente conocemos, a espumas sintéticas SFFF, que son de alguna forma, son absolutamente distintas en todo concepto. La anterior, digamos, era un concentrado newtoniano que bastante baja viscosidad y tenía muy poca resistencia al flujo. Eso es un comportamiento muy líquido, digamos, muy similar al agua, un poco más viscosa que el agua. Y la diferencia con este otro tipo de concentrado, como la SFFF, que es un líquido no newtoniano, que es bastante pseudoplástico, muy viscoso, que es como una crema, como un gel, digamos. Por lo tanto, no es lo mismo los equipos que yo que haya utilizado en el pasado para operar con espuma anterior, como la AFFF, no sirve definitivamente para la espuma SFFF. ¿Ok? Eso como concepto basal, digamos. Esto es lo que comentamos, digamos, en un comienzo. ¿Qué significa esta migración? La migración es una migración que uno lo tiene que mirar desde un concepto ambiental, un concepto de seguridad hacia las personas y hacia el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un elemento contaminado que haya estado en contacto con esta espuma AFFF, la mejor condición es hacer, por supuesto, un reemplazo de los equipos, una limpieza de todos los elementos que hayan estado en contacto con esta espuma, previo a poder instalar los equipos nuevos. ¿Okay? Y este concepto, digamos, lleva a que, dado esta alta viscosidad, los proporcionadores, por ejemplo, de los sistemas AFFF no sirvan para el sistema SFFF, o sea, espuma sintética. Y, por supuesto, que el bladder tank, que ya estaba contaminado, no basta con decir, si yo tomo el bladder tank, lo vacío del concentrado y le pongo el concentrado nuevo, es lo mismo que no haber hecho nada, porque efectivamente el nuevo concentrado va a quedar contaminado. ¿Okay? Eso es cerrar un ciclo de migración, un ciclo ambiental al 100%. Bueno, la validación, y aquí es un tema muy importante, muy importante, yo creo que es crítico. La validación tanto del concentrado como los dispositivos que van a contener este concentrado o que van a proporcionar este concentrado, así como los de descarga, tiene que tener una certificación mínima UL 162 o la 5130. Y cuando hablamos tiene o debe contener, es porque la NFPA 11 lo exige. ¿Ya? No hay otra institución listada de acuerdo a la NFPA 11 que no sea UL y FM. No hay. O sea, si esto está con una certificación inglesa o una certificación australiana o de otro país o de otro, puede ser un laboratorio muy digno, pero en este caso NFPA 11 es bastante estricta, digamos, y solamente menciona estas dos entidades, UL y FM, como elementos válidos de certificación. Esto es lo que conversábamos recién, que el proceso para cerrar un ciclo adecuado debería haber una cierta descontaminación de todos aquellos elementos, incluyendo el piping, válvulas e intermedios, que hayan contenido de alguna forma este concentrado. Bien. ¿Por qué es relevante evaluar o analizar las condiciones de viscosidad de estos agentes? Porque, por una parte, los fabricantes de los concentrados, cuando hacen su ensayo, que normalmente lo hacen con heptano, que es un líquido inflamable, que es como lo que está normalizado, digamos, de alguna forma. Hay otros ensayos, está el que indica UL, está el que indica FM, hay otros ensayos más que se hacen, el de Lastfire, por ejemplo, para estanques, etc. Pero finalmente lo que tengo que tener es la validación de estas dos entidades. ¿Ya?
Pero cuando hacen esos ensayos, ellos hacen efectivamente cuál es la condición en que el incendio se puede controlar. Primero que nada, no es que yo, si entrego un 2% de concentrado en la solución de agua, se va a controlar el incendio. Eso es un 3% y el 3% es, ¿ya? Por lo tanto, acá, y esto es súper relevante, es un elemento crítico, digamos, es el poder asegurar que la tasa de proporción es la adecuada, ¿ya? Hoy en día, con los sistemas tradicionales, los sistemas de bladder tanks, esa tasa de aplicación o esa medición de la concentración se hace mediante un ensayo, que es un ensayo abierto, donde yo descargo, mido, calculo, digamos, efectivamente si estoy entregando concentrado a un 3% o superior. Si estoy entregando más de un 3%, estoy perdiendo espuma, ¿ya? Y estas espumas normalmente son bastante costosas. Por lo tanto, no es tampoco decir, ¿sabes qué? Voy a asegurarme, voy a entregar a un 6%, porque estoy duplicando, digamos, la capacidad de espuma y no necesariamente más de un 3% va a ser más efectivo, digamos, el control de un incendio. Un elemento muy relevante, como les digo, con respecto a este tema de la viscosidad, son las condiciones de succión, ¿ya? Las condiciones de succión de un líquido de estas características, no newtoniano, digamos, es tan relevante como que el sistema no va a funcionar o no me va a entregar la concentración que yo necesito, ¿ya? Por lo tanto, la ingeniería que se tiene que desarrollar en los elementos de succión, es decir, desde el recipiente que yo tengo almacenado, sea un bladder tank o un tanque atmosférico, hasta el elemento de proporción, tiene que ser muy bien desarrollada y también de alguna forma validada por el fabricante, ¿ok? De verdad, esto es 1 o 0, no hay puntos intermedios, digamos. Si no, eso no está bien desarrollado, efectivamente el sistema no va a funcionar. Los sistemas de proporción no solamente están acotados a los bladder tanks, que son los que nosotros conocemos normalmente, sino que otro tipo de tecnologías como las bombas volumétricas, que son de desplazamiento positivo, que pueden manejar este tipo de agentes de mejor manera quizás que un proporcionador, que normalmente son proporcionadores que están adjuntos a un bladder tank y que por lo tanto tienen donde esta presión o esta pérdida de carga es en un tramo muy cortito, digamos, de la succión del concentrado hacia el proporcionador. No es tan crítico cuando yo tengo un manifold de proporcionadores donde sí se podría volver crítico, digamos. La certificación de las soluciones, acá hay un matrimonio que no se puede romper. O sea, el matrimonio es el concentrado con el tipo de proporcionador que estoy utilizando, ¿ya? Si yo tengo un bladder tank, normalmente lo que se usa es el bladder tank de la marca del concentrado que estoy comprando con el proporcionador de la marca de ese bladder tank. Ya ese matrimonio se necesita. Donde se introduce, digamos, un poco esta validación de la 5130, que es la 5139, es el uso de dispositivos de proporción, en este caso las bombas proporcionadoras, que me permiten trabajar con concentrados, ¿cierto? Siempre y cuando cumplan con un nivel de viscosidad determinado, ¿ok? Y así FM en todos los certificados de concentrados, de distintos concentrados de distintas marcas, indica, digamos, en la primera parte de aplicación del concentrado, indica que este concentrado debe utilizarse con los dispositivos de bladder tanks y proporcionadores que indican este ensayo, el certificado que tiene FM, y o elementos de proporción que trabajen bajo la viscosidad que está indicada, digamos, en este certificado. Eso es algo súper relevante porque en realidad ya ese matrimonio de tener que obligatoriamente el concentrado trabajar con un bladder tank con un proporcionador de la misma marca, te permite abrir, digamos, a que yo pueda trabajar con un concentrado y con otro equipo que sí tiene que ser aprobado FM para trabajar con él, ¿ok? De alguna manera, lo que busca, digamos, la 5130 es poder abrir un espacio
a que yo, si el día de mañana estoy ocupando la marca A, que me ha resultado bastante bien, pero al cabo de los años, en 10 años más, la marca A o el modelo A1 ya no existe y quiero migrar a un modelo B o una marca B, no tengo que hacer toda la instalación de nuevo. ¿Ok? El uso de bombas proporcionadoras, como lo vamos a ver más adelante, lo que busca es dar esa flexibilidad de que el día de mañana yo pueda migrar, si mantenemos el mismo concepto de la espuma de estas características, no fluorada, pueda migrar a otro tipo de marcas que estén disponibles comercialmente y que sean efectivas para mi proyecto. ¿Ya? Acá hacemos mención también porque la importancia, digamos, de esta certificación de soluciones o la certificación también de los equipos viene asociado con el cumplimiento, como hablábamos anteriormente, la NFPA 11 del 2024 exige, digamos, dentro de sus primeros puntos, digamos, de referencia, de que los equipos en sí sí tengan esta certificación por UL y o por FM. ¿Okay? Y en el caso del datasheet que les comentaba anteriormente, de la 412, que salió hace muy poquito tiempo, en el 2025, en junio de este año, indica, digamos, de que los requerimientos de los equipos de proporción y almacenamiento desconcentrado, incluyendo el concentrado obviamente, deben cumplir con ser FM aprobados. Bien, en el caso de la proporción de las espumas de viscosidad variable, ¿qué es lo que busca esto? Lo que comentaba antes. Yo puedo trabajar con distintos tipos de espuma, siempre y cuando cumplan con un rango de viscosidad, que es lo que está indicado por el fabricante y por FM, para poder ser utilizado, digamos, en un sistema que cumpla la NFPA 11 y también que cumpla con este datasheet de la FM 412. ¿Ya? En este caso vamos a conversar un poquitito sobre las bombas proporcionadoras de Fire 2. Fire 2 es una empresa que lleva más de 25 años desarrollando modelos, anticipándose un poco a esto, a este 2022, este impacto que produjo la migración a este tipo de espuma, pero ya muchos años antes, trabajando con distintas generaciones de proporción, y a partir de 2023 lanza la última generación de bombas proporcionadoras para que además se adaptan bastante bien con estos líquidos, estos concentrados que son mucho más viscosos. ¿Ya? ¿Cuál es el principio de funcionamiento en términos generales? De alguna manera, el buscar, digamos, que a través de un recipiente, que este recipiente amarillo que se indica acá, en realidad parece como un tambor, pero este es un estanque, que es un tanque atmosférico, ¿ya? Es un tanque que puede ser un tanque de polipropileno, puede ser un tanque de acero inoxidable, puede ser un tanque, cualquier elemento que de alguna manera tenga la protección material para poder resistir este concentrado. ¿Ya? El concentrado de esta espuma sintética normalmente es bastante más corrosivo que un concentrado normal. ¿Ya? Por lo tanto, es recomendable o se trabaja con un tanque de materialidad de polipropileno interior o uno de acero inoxidable o un tanque que tenga un nivel de protección interior, una pintura interior que sea resistente a la corrosión. Bueno, el ciclo es el siguiente. Acá el motor o la fuerza o la energía es el flujo y la presión del agua. ¿Ya? El sistema se introduce, digamos, en el flujo de agua de la red de incendio y trabaja con la presión de esto. Aquí no hay bombas eléctricas, no hay componentes que signifiquen que esta bomba, digamos, tenga que ser motorizada por una energía independiente al mismo flujo del agua. Lo que hace eso es efectivamente mueve a la vez dentro de este motor hidráulico, para que los pistones de esta bomba, que es una bomba tipo Planger, efectivamente puedan producir, digamos, el efecto de que el concentrado se puede introducir al flujo de succión. Y este sistema está exactamente calibrado para trabajar
a distintas presiones, a distinto caudal, siempre me va a entregar un 3% de concentrado de espuma. Este caudal, obviamente, y las presiones mínimas de operación, pues las presiones máximas son hasta 275 libras, pero las presiones mínimas de operación y el rango de caudal es bastante amplio, lo que tiene estas bombas. Hay bombas de mucho caudal, hasta de más de 5.000 galones por minuto, y bombas más pequeñitas que se usan para servicios más pequeños o demandas más pequeñas. Por ejemplo, la de los CAF, ¿ya? O el tema de los transformadores. Bueno, ¿cuál es una de las grandes ventajas de este tipo de dispositivos? Es que, como comentaba antes, digamos, cuando existe la duda de decir, oye, voy a hacer un test para saber efectivamente estoy entregando un 3% de concentrado, digamos, en el flujo del sistema de incendio, ese test se hace en un circuito cerrado. O sea, yo nunca voy a descargar espuma al ambiente. Puedo hacer y puedo medir el flujo de concentrado retornando, digamos, al tanque principal sin producir ninguna descarga al ambiente, que por otro lado, si bien este es un concentrado bastante más inofensivo, no vamos a decir inocuo, pero más inofensivo con respecto al medio ambiente, de alguna manera también estoy perdiendo material, estoy perdiendo concentrado para hacer una prueba. ¿Okay? Bueno, Fire 2 es el primer equipo que está aprobado por FM y con la última actualización de la 5130, la 5139, valida, digamos, que tiene este rango de trabajo y que lo hace ser el mejor equipo del mercado. Bueno, hay bastantes distintos modelos de bomba, digamos, del FD 500, que son de 500 litros por minuto hasta 25.000 litros por minuto, que pueden trabajar con este tipo de concentrado. Al hacer un comparativo, y por favor no quiero que se interprete o se malinterprete, digamos, pero si hacemos un comparativo entre una bomba proporcionadora y un sistema de bladder tank, es solamente para que tengan ustedes el concepto, digamos, en qué cosas, qué elementos son los que tienen que estar en consideración. No quiere decir que los bladder tanks sean negativos, digamos, sino que efectivamente son distintos y están más limitados para condiciones específicas. En particular, hablando siempre de este tipo de concentrado. Antes no se notaba tanto con el concentrado triple F, pero hoy con este tipo de elementos sintéticos, digamos, se nota bastante más. El principio de funcionamiento es una bomba de pistones versus la expulsión del concentrado mediante la presión del agua en la vejiga interna. El tanque, que podría trabajar con una bomba proporcionadora, no necesariamente tiene que ser un tanque presurizado, es un tanque atmosférico, lo que me permitiría de alguna manera también poder ir recargando el tanque sin necesidad de ningún experto. Ustedes saben que el proceso de carga de un tanque presurizado de una vejiga para evitar el daño a una vejiga o un bladder tank es muy complejo, ¿ya? O sea, cuando es la primera carga hay todo un protocolo que cumplir, digamos, de inflar la vejiga, de cargarla lentamente, etc. Y eso no lo podría yo hacer menos en una condición de emergencia si es que me quedo sin espuma, ¿ya? Entonces, en realidad es una ventaja bastante importante que me permite de alguna manera que mi sistema, o por otro lado, digamos, punto de vista de costo, la autonomía de mi sistema ya no va a depender de que tenga que comprar un bladder tank de 5.000 galones, por ejemplo, o de 3.800 galones, sino que yo instalo un tanque atmosférico de 10, 27, 50 metros cúbicos si yo quiero, que no va a tener una incidencia en el costo mayor, digamos, excepto el concentrado, que por supuesto que tengo que cargarlo. Pero a lo que voy yo es que mientras más grande el tanque, incluso se nota mucho más la diferencia entre un sistema y otro. Definitivamente la precisión en la dosificación, en la proporción de concentrado, es algo súper relevante. Condición que en este caso, cuando hay variaciones de caudal y de presión en la entrada de los sistemas proporcionadores tipo Venturi que tiene los bladder tanks, es bastante sensible. O sea, no necesariamente
me va a entregar un 3% al flujo. Y eso es algo crítico, ¿ah? O sea, si no tengo 3%, en realidad no hay forma de validar la certificación que me entregó fabricante. Dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que aplicar 0.10 galones por minuto por pie cuadrado en esta superficie al 3% de este concentrado para yo asegurar de que va a controlar un incendio. Si entrego un 2%, el sistema no sirve de frentón. O definitivamente me tengo que demorar, y no necesariamente me tengo que demorar mucho más tiempo para poder llegar al nivel de cobertura que yo necesito. Tengo rangos de operación que van a ir variando y en particular también no solo en términos de caudal, sino que también las presiones mínimas, que son muy distintos entre las bombas y los sistemas Venturi, que son los proporcionadores. Las compatibilidades, como hablábamos al comienzo, digamos, efectivamente pueden trabajar las bombas con espumas de alta viscosidad y en el caso de los sistemas, de acuerdo a lo que dice UL o de acuerdo a lo que dice el certificado FM, tiene una limitación normalmente menor. Si ustedes ven cualquier certificado UL de un concentrado, dice, oye, para la AFFF al 3% es hasta tanto caudal, pero si tú ocupas espuma sintética es mucho menos caudal el rango de certificación. Y esto es lo que hablábamos anteriormente, la capacidad de recarga, incluso en el propio proceso de desarrollo de un incendio, me permitiría rápidamente poder resolver ese problema. Acá, y la duración, eso viene relacionado con el punto anterior, la duración de la operación o de la cantidad de concentrado utilizado. La flexibilidad de diseño también es muy importante porque me permitiría incluso inyectar el sistema de espuma, digamos, de forma remota, sin necesidad también, algo súper importante, de ocupar grandes superficies, ¿ya? La bomba es un elemento bastante más pequeño que un tanque, bladder tank, especialmente cuando tengo grandes consumos, grandes tanques. Bien, en el proceso de diseño e implementación, mira, esto de alguna forma es como nosotros abordamos, ¿no? Aquí no, nadie puede decirse que es dueño de la fórmula mágica para llegar a alguna solución final. Yo la verdad que en todos estos años que llevamos desarrollando proyectos de incendio, hemos descubierto algo que probablemente si hay alguna empresa acá que sea empresa de ingeniería, probablemente me encuentre la razón. No existe un proyecto igual a otro, no existe, es imposible. Puedo tener dos proyectos que pueden tener el mismo tanque de combustible, las mismas condiciones, pero créeme que no van a ser iguales. Y la solución parte por muchos elementos que yo tengo que analizar, que normalmente vienen lo que nosotros llamamos ingeniería analítica. ¿Ya? La ingeniería analítica parte con una pauta muy sencilla, que es a través del uso de herramientas como la NFPA 551, la 550, para evaluar qué estoy protegiendo. O sea, aquí no es un tema, oye, voy a proteger un tanque de combustible. Bueno, efectivamente, ya estoy protegiendo un tanque de combustible, pero en realidad lo que estoy protegiendo no es el tanque de combustible, estoy protegiendo la vida de las personas, estoy protegiendo la planta, las operaciones. Tengo una condición de manejo de la emergencia en la planta, digamos. Tengo una condición de mantenibilidad o de personal disponible para atender esa emergencia. Por eso, cada proyecto es un mundo en sí mismo. Se define luego de este preanálisis, digamos, de acuerdo a estas pautas, los conceptos de posibles escenarios de incendio y un análisis preliminar de impacto de consecuencias por radiación térmica, para evaluar si existe la condición de un evento que pueda escalar, un evento tipo efecto dominó, digamos, de que hay un incendio y afecta a una instalación muy cercana y el incendio escala a un segundo evento. Lo que ocurre, como decía en la presentación anterior, con las explosiones de polvo. Las explosiones de polvo hay una primera explosión y la segunda explosión es bastante más devastadora que la primera. Son eventos que van escalando. Yo cuando tengo estos escenarios, este análisis preliminar, yo defino la primera estrategia, es decir, bueno, ya tengo el riesgo, ya tengo qué es lo que quiero proteger y efectivamente ahora vamos a trabajar sobre los elementos de descarga. En el caso de la espuma, la forma que yo la aplico, digamos, es algo muy relevante.
Si es a través de cámaras de espuma para superficies, digamos, tipo tanques o un decantador, digamos, una piscina de combustible. Por supuesto, foam makers, que son los formadores de espuma que normalmente se ocupan en los pretiles o en trincheras, rociadores de espuma y también el uso de monitores, ¿ya? El uso de monitores considerando si es un elemento primario o es un elemento secundario. Un elemento primario, por ejemplo, si yo tengo una gran superficie, una gran planta de combustibles donde yo no puedo colocar foam makers, por ejemplo, en el pretil, porque es muy grande, efectivamente el monitor cumple una función primaria de poder controlar un incendio dentro del pretil, ¿ya? Y por lo tanto tengo que considerar muchas variables que tienen asociado eso, la superficie de aplicación versus la tasa de aplicación, el impacto que puede haber por el viento, etcétera. Después hay elementos complementarios, digamos, a la aplicación de espuma, que son la protección por exposición, ¿ya? Aquí entramos en otro estándar como la NFPA 15, que me indica cómo yo protejo lo que está alrededor de mi planta, digamos, lo que se está quemando, ¿ok? Cuando yo tengo un transformador, protejo el transformador anexo para evitar de que se vea afectado por la radiación del primer incendio. Y en último lugar, pero que en el fondo manda todos, es lo que regula definitivamente la actuación, digamos, de estos sistemas, es un sistema de detección eficiente. Hay sistemas de detección que vienen asociados, con medición de temperatura, que a través de, por ejemplo, una fibra óptica, que una fibra óptica es una medición lineal de temperatura a través de este elemento sensor, medición infrarroja, medición espectral, que puede ser estos VIR, que normalmente se conocen como VIR, hoy día con tecnología IR3. Cuando hablamos de la extensión de el impacto o la falta de protección, cuando yo tengo elementos de control, digamos, de impacto de radiación térmica frente a otros, a sus vecinos, instalaciones vecinas, claro, es súper relevante. Ustedes ven en el video superior, el video superior es los niveles de radiación que ocurrirían en el incendio de un pretil, considerando la cortina que está indicada, la cortina o un sistema de aplicación de bastante caudal en el entorno, en este caso a través de monitores, en el entorno o en el circuito de ese pretil, versus el video de acá abajo, digamos, donde efectivamente la extensión, con no tener un medio de enfriamiento adecuado, podría extenderse a operaciones vecinas y eso sí nos puede implicar un evento escalable, ¿ya? Con respecto a lo que es los sistemas de detección y extinción automatizada, bueno, acá lo que importa, digamos, es, por ejemplo, este es un ejemplo de los sistemas de identificación de puntos calientes, que son los precursores de un incendio. Yo tengo distintos elementos, digamos, por ejemplo, lo que dice en este gráfico, donde tengo sistemas infrarrojos, donde yo puedo saber que va a ocurrir un incendio hasta que llegue el punto de temperatura suficiente para que esto se produzca una ignición. Si yo tengo un líquido de 50 grados Celsius, punto de inflamación, y tengo un motor que se está calentando, digamos, por sobre esa temperatura, o un trabajo de soldadura que definitivamente está por sobre esa temperatura y alcanza el líquido a calentarse, se va a producir una ignición. Pero cuando ya ocurrió la ignición, ya es bastante tarde, ¿ya? Efectivamente y ahí donde entramos a trabajar en el trade-off entre un sistema infrarrojo o un sistema de detección espectral, por ejemplo, un IR3 o un VIR, digamos. Pero ya cuando ocurre el evento es porque ya se inició el incendio, ¿ya? Y eso es lo que justamente
cuando todo el mundo te dice, los reaseguradores también, cuando ya te ocurre el incendio, aunque tengas el mejor de los sistemas de extinción, ya hiciste la pérdida, ¿ya? Porque no solo estás teniendo una pérdida material, una potencial riesgo hacia las personas, sino que después el periodo de recuperación puede ser bastante extendido dependiendo de lo que esté afectado. Lo que busca los sistemas a veces automatizados de detección más precisa es que a través de imágenes térmicas yo pueda determinar, digamos, el vector donde ocurre, en este caso, el punto caliente donde está ocurriendo el evento, y eso me permita de alguna manera que, como se indica acá, particularmente el monitor que está vinculado con el software de identificación de este punto, puede controlar el incendio en un circuito que yo he programado para enfriar hasta lograr extinguir ese incendio. ¿Estamos hablando con espuma o estamos hablando con agua? ¿Ya? Ese es lo que se indica como ataque sectorizado que ya tengo preprogramado. Bueno, este equipo está para que lo puedan ver, digamos, puedan conocer en nuestro stand, que es el stand número 77. Justamente la idea de estos equipos que tienen distintos modos de operación. Hay equipos 100% manuales que no tienen ningún motor, que yo manualmente puedo movilizar la boquilla y puedo mover a través de estas rueditas, digamos, efectivamente los distintos ángulos de ataque. Y por otro lado, los sistemas con control remoto, como el que tenemos en nuestro stand. Y la tercera derivada, que los sistemas autónomos, que yo programo a través de un gabinete de control distintas secuencias que pueda tener el monitor, distintas posiciones que yo pueda atacar, que pueden estar enlazados con un sistema de detección. Y dentro del sistema autónomo, la derivación hacia lo que indicamos en el slide anterior, de detección específica en un punto donde el monitor interpreta, digamos, el software de monitor donde están ocurriendo, ¿ya? Solo a modo de información, los monitores de esta empresa, de FireDOS, son de un seccionamiento ovalado, a diferencia de los monitores tradicionales que son circulares, digamos, normalmente. Eso implica que yo tengo mucho menos pérdidas de carga, digamos, por efecto de la fricción con este diseño, lo que nos permite tener un mucho mejor alcance. De hecho, son los monitores que tienen mejor alcance en el mercado. No sé si aquí está, bueno, acá está un poco el ejemplo de la cámara térmica y la operación del monitor específicamente en la zona en que está ocurriendo el evento. Bien, encantado si nos pueden pasar a ver, tenemos 5 minutillos por si alguien tiene alguna consulta. Dígame. ¿Ya? Yo debería tener... ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Repito la pregunta? No, está bien. Tú estás preguntando por la homologación de carga de marcas, ¿sí? ¿Cuáles serían los criterios que yo debería considerar como usuario justamente para hacer dicha homologación y que sea de forma segura y eficaz? Mira, vamos a partir de la siguiente base. Yo, cuando estamos hablando de las espumas, en particular, o los dispositivos de descarga de espuma, independiente de esto, porque son elementos de proporción, etcétera, aquí es súper importante tu análisis previo. O sea, para mí es muy relevante. Sin duda, la primera cosa que yo te puedo decir, sí o sí, tienes que considerar equipos que estén certificados por UL o FM. Eso te va a eliminar cualquier riesgo de que tengas un rechazo o un comentario o una problemática, digamos, con el mundo del reaseguro. Esa es la primera cosa. Segundo, lo que tú tienes que ver es tu disponibilidad, ¿ya? Y para eso este preanálisis es bien importante. La disponibilidad es tu condición hidráulica en la cual está tu planta. Si tú vas a insertar un sistema de espuma y tú tienes una planta que tiene, no sé, una red de muy baja presión, de 60 libras, difícilmente te va a funcionar bien, ¿ok? Entonces, tú tienes que ir más que, oye, voy a tirarme con este proyecto de varios miles de dólares de aplicar espuma en estas operaciones. Tenemos que ver qué es lo que tú tienes disponible, ¿ya?
Y en último lugar, sobre la base también de eso y sobre la base de lo que tú quieres proteger, tienes que definir los dispositivos, ¿ya? Dispositivos de descarga que de alguna forma vienen vinculados con una marca particular o distintas marcas, porque claro, realmente un rociador de espuma puede estar habilitado para la marca A, B y C, ¿cachai, no? Ya después puedes entrar en algo más fino, que es evaluar cómo trabajaría, digamos, esta espuma versus esta otra, sobre algunos test propios, digamos, o lo que te indica, lo que indicaba a nosotros de este test de Last Fire, que es para, por ejemplo, protección de estanque, ¿ya? Pero ese es un poco el ciclo, o sea, es como de alguna forma ver tu riesgo, que es lo que estás protegiendo, qué es lo que tú tienes disponible, digamos, efectivamente, para poder ofrecer a esto, y si es que es aplicable o no. Porque de repente tú dices, oye, no tengo una disponibilidad, significaría cambiar una red. Nosotros hemos visto muchos proyectos que tienen redes pequeñas, ¿ya? Tienen redes de 4 pulgadas, y yo si quiero meterle un gran flujo, no voy a poder hacerlo, porque voy a sobrepasar, digamos, las condiciones críticas de diseño, ¿ya? Todo eso se hace en una preingeniería, una prehidráulica, todo pre, ¿ah? Y después tú analizas que efectivamente y cómo voy a protegerlo. Pero al final la marca es algo, créeme, que algo secundario. O sea, lo primero es saber qué es lo que tienes. Y claro, de repente, por un rociador o por una cámara de espuma, yo voy a ir haciendo esta búsqueda de marca, se va a ir acotando a algunas pocas alternativas. ¿Alguien más tenía alguna consulta? ¿O sí? Dime. Una última pregunta. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Diferencias en cuanto al mantenimiento de un sistema Fire 2 con un bladder tank? Mira, en general las bombas proporcionadoras tienen una pauta de mantenimiento, aparte de las inspecciones que se hacen normalmente mensualmente por el usuario, una pauta de mantenimiento o de chequeo que se hace una vez al año, ¿ya? Así como también, dependiendo, por supuesto, del estándar corporativo que tenga la empresa, a veces hacen pruebas de espuma, pruebas de concentrado, ¿ya? O estas pruebas de proporción, ¿ya? Que en el caso de sistemas abiertos de bladder tank tú tienes que descargar al ambiente, llamar a un laboratorio, hacer esto. Todas estas pruebas de proporción con un equipo, con un flow meter, tú podrías perfectamente hacerla en un circuito cerrado. Incluso tú podrías monitorear la proporción en forma remota, de qué porcentaje está saliendo, y ver esa señal en cualquier sala de control. No, son de muy bajo mantenimiento. En general, las pautas no difieren mucho uno del otro, digamos. ¿Alguien más tiene? Dígame. Es sobre la bomba. Sí, se escucha. Sobre la bomba. ¿Qué caudal y presión necesito yo para que funcione bien? Lo mínimo. Bueno, va a depender, es una buena pregunta. Eso en realidad va a depender mucho del caudal máximo que yo necesite, ¿ya? O sea, como veíamos ahí, tenemos hasta 25.000 litros por minuto, que es el proporcionador más gigante. 20.000 litros por minuto es el último proporcionador certificado FM, desde una bombita muy pequeñita, ¿ya? Y ellos fábrica indica efectivamente cuál es la presión mínima de operación. Pero estamos hablando normalmente en algunos casos de 50 libras, 60 libras, va a depender mucho, por supuesto, pero eso es el rango mínimo, y el rango máximo ya está indicado, 275 libras. Pero el rango mínimo te lo indica por modelo, por caudal que tú necesitas. Y el caudal que viene a donde se instala, sí. El caudal debe tener a mayor caudal, mayor velocidad, y ahí gira mejor. Sí, pero a mayor caudal o mayor presión, la proporción va a ser siempre la misma. Si tú tienes menos caudal, menos presión, lo que busca esto justamente es compensar esa condición con esta bomba. Siempre te va a entregar el 3%. ¿Alguna otra duda? En términos de repuesto de los equipos que tú propusiste, Sí. por temas de mantenimiento, básicamente contamos con repuesto acá en Chile para todos los elementos que tú nos comentaste. Estos equipos normalmente, dependiendo del proyecto, lo que se hace es un suministro de repuestos críticos que vienen normalmente con el proyecto, se vende la bomba con repuestos críticos o repuestos relevantes, digamos,
no es que todos los años tenga que cambiar algo en la bomba, eso es importante. Por supuesto que sí tiene que tener una pauta de lubricación dependiendo de cuántas horas las haya usado, como cualquier bomba, digamos, no es distinto, tiene igual que lubricarse y mantenerse en los niveles de aceite adecuados. Pero en términos de repuestos, sí, acá en Chile sí, de todas maneras. Pues nosotros, como RMC, somos vendor de Fire 2 y todas las marcas que están en nuestro stand. Pero sí, es una buena pregunta. Efectivamente, la diferencia nosotros hemos querido hacer la diferencia entre ser un distribuidor y ser un vendor. El ser un vendor de alguna manera nos da la pauta, la certificación de poder hacer también el apoyo técnico en la implementación y el apoyo técnico en la mantención. Independientemente que si son mantenciones preventivas, no necesitamos hacerlas nosotros. O sea, son pautas que uno entrega normalmente con los proyectos para que el propio agente de mantenimiento, digamos, las pueda ejecutar. No es problema. ¿Y vida útil de las bombas? Bueno, estas bombas están instaladas, hay bombas de las generaciones anteriores que eran bastante más precarias que las últimas, que están instaladas hace más de 20 años y sin problema. La generación 1 fue la primera bomba que se instalaron. Hay más de 16.000 equipos instalados en el mundo de este tipo de soluciones. Y sí, pero tienen una vida útil súper extendida. A diferencia, por ejemplo, de un bladder tank que tiene como una vida útil más o menos definida, ¿cachai? No por el tiempo, depende del tipo también de agua, digamos, de la calidad del agua, la corrosión que pueda tener. Todos estos equipos son de acero inoxidable, ¿eh? O sea, eso es súper importante también, son bastante resistentes a condiciones agresivas. Dentro de la caseta o el espacio en donde uno va a tener los equipos, ¿algún tema asociado a la temperatura? Bueno, normalmente estos concentrados tienen una resistencia a la temperatura bastante baja, ¿eh? O sea, menos 8 grados Celsius, etc. Por supuesto que si yo tengo una condición extrema, como en una mina, digamos, en alta altura geográfica, donde en el invierno puedo tener temperatura de menos 10 grados Celsius, 15 grados Celsius bajo cero, lo que normalmente se hace, digamos, es mantener todo el ciclo de agua, todo el circuito de agua, digamos, propiamente tal, bien aislado, ¿ya? Con tracing y con tracing eléctrico y evidente con una aislación térmica, digamos, con una chaqueta, con un encapsulado, ¿ya? Pero la línea de concentrado normalmente no se aísla porque, como te digo, el producto se puede hacer por una medida preventiva, si quieres, pero efectivamente no es necesario. ¿Otras dudas? Bien, muy agradecido, ya nos pasamos un poquito el tiempo, disculpen ahí la organización, muy agradecido por su tiempo, ¿eh? Y lo esperamos si es que quieren pasar a vernos allá en el stand.